La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. La semana pasada estuvimos analizando el encuentro que tuvo Moisés con Dios a través de una misteriosa zarza. Ese fue precisamente el título de la predicación. Si alguien no vio ese mensaje, está disponible ahí en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Se tituló Los misterios de la zarza. Fue así como comenzó la relación de Dios con Moisés. Y si os acordáis, vimos 3 puntos. Los 3 puntos eran los siguientes: la zarza que llama, la zarza que no se consume y la zarza que cambia vidas. ¿Os acordáis? Dios llamó a Moisés desde esa zarza estaba ardiendo y no se consumía, y a través de esa zarza Dios cambió la vida de Moisés. Y finalmente, como siempre, intentamos que cada predicación pues la podamos conectar con Cristo y el Evangelio, ¿verdad? Todos los textos queremos unirlos con Cristo y el Evangelio, así que aterrizamos el mensaje en el monte del Calvario viendo que Dios sigue llamando a pecadores y lo hace a través de una cruz, y que la cruz no se consume, y la cruz es el buen mensaje del Evangelio. El Evangelio no se consume, la fiesta sí, la borrachera sí, todo lo que hay en este mundo se consume, pero el gozo, la paz, todo lo que Dios nos da, eso no se consume, es eterno, su amor, su paz, sus bendiciones. Así que la cruz no se consume, la cruz sigue llamando a pecadores. Y lo tercero, la cruz cambia vida, y muchos de los que estamos aquí hemos sido cambiados por el poderoso mensaje de la cruz. Ahora, Dios no solo cambió nuestras vidas para que nosotros seamos sus hijos y disfrutemos toda la eternidad en su presencia. A veces pensamos que Dios ha salido a nuestro encuentro para que seamos sus hijos y disfrutemos por los siglos de los siglos, pero ese no es todo el plan y el propósito de Dios. Dios tiene una misión, Dios tiene un plan, Él tiene un proyecto, Él cambia nuestras vidas para que participemos de ese proyecto. Su misión es salvar a un pueblo para su gloria. Ese es el proyecto del Dios Trino. Dios quiere salvar a un pueblo para su gloria, y para esta misión Él nos da el privilegio a todos aquellos que hemos sido sus hijos de colaborar con Él, de ser parte de ese proyecto, de esa aventura. Él quiere transformar nuestras vidas para que todos nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. Dios te cambia para que luego tú puedas cambiar a otros. Dios cambia tu vida para que luego tú puedas acercar a otros a los pies del Señor. ¿Hay algo más bonito que vivir para eso? Este es el llamado que tenemos todos los cristianos. El apóstol Pablo lo resumió con este texto tan conocido, 2 Corintios 5:17. Estaba pensando que esto fue precisamente lo que le sucedió a Moisés también, allí en la zarza. Dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Este es el texto que la gran mayoría conocemos, pero a veces se nos olvida el siguiente. Y el siguiente dice: y todo esto, ¿todo qué? Todo lo que acabo de decir. ¿Todo esto proviene de quién? Proviene de Dios. Fue Dios el que buscó a Moisés, el que captó su atención, el que lo llamó. Todo esto, ser una nueva criatura, estar en Cristo, proviene de Dios. Bendito sea el Señor. Todo esto proviene de Dios. ¿Para qué? Porque Él nos reconcilió, mira qué hermoso, Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y termina el versículo diciendo: y aquellos que están en Cristo, que son nuevas criaturas, que están reconciliados con Dios, a todos nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios, a través de nosotros, por medio de Cristo y del Evangelio, reconcilia a los pecadores con el Padre. Es increíble. Dios transformó la vida de Moisés porque Dios quería usar a Moisés con miles de personas que estaban en una esclavitud. ¿Os acordáis? Estaban en una esclavitud. Y la esclavitud no era solo una esclavitud física. Ellos tenían una esclavitud emocional. Ellos estaban esclavos espiritualmente, como tantas personas en este mundo. Las personas que no tienen a Dios están esclavos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero el Señor la semana pasada nos mostró que Él está cerca de la gente que está sufriendo. Él conoce tu vida, Él conoce tu situación por lo que estás pasando. Dios dijo en su palabra: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo he oído su clamor, yo he conocido sus angustias, y la buena noticia: yo he descendido para librarlo. ¿Te das cuenta? Un Dios que ve
un Dios que te escucha, un Dios que te conoce y un Dios que actúa. Si hay alguien en esta sala que está pasando por un momento personal difícil, si estás viviendo una situación complicada, quiero presentarte al Dios que te conoce, al Dios que ha visto derramar cada una de tus lágrimas por tus mejillas, al Dios que ha escuchado tus suspiros, al Dios que te ha traído hoy aquí a la 1:10 de la tarde para decirte que te ama, que tiene un plan contigo, que quiere salvarte, que quiere que seas su hijo. ¡Qué bonito! Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti, que ya eres creyente. ¿Y tú? ¿Tú estás haciendo algo por la gente que sufre? Porque esto es lo que hace Dios. Él ve la aflicción, Él oye el clamor, conoce y actúa, desciende. Pero ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros por la gente que está sufriendo? ¿Tú estás enfocado en el gran reino de Dios, el gran proyecto, su misión, que es salvar a un pueblo? ¿O estás viviendo para tu reino, para tu diminuto reino, para tu proyecto, que por cierto termina cuando el corazón deja de latir? Pero nosotros tenemos que vivir para el gran reino de Dios. Y aprovecho para decir lo mismo que le dije a los hermanos del primer turno. Si os dais cuenta y miráis a vuestro alrededor, Dios nos está trayendo aquí mucha necesidad y necesitamos personas que le digan al Señor, heme aquí. Hermanos, os lo pido por favor, necesitamos gente que este próximo año quiera servir más al Señor. Hombres y mujeres que le digan al Señor, Señor, heme aquí. Lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Ahora mismo hay hermanos nuestros en el hospital, ahora mismo hay hermanos nuestros en el hospital. ¿Quién los llama? ¿Quién los visita? ¿Quién ora por ellos? ¿Quién lo hace, hermano? Nosotros tenemos que decirle al Señor, heme aquí. Señor, tú me has salvado a mí para utilizarme ahora. Y no solamente con los creyentes, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus vecinos están sufriendo, están clamando, tienen angustias y Dios desciende a este mundo por medio de su iglesia. Nosotros somos los pies de Dios, las manos de Dios, la boca, los ojos. Nosotros abrazamos a alguien y lo hacemos en el nombre de Cristo. Cuidado, hermanos, que Dios nos libre de caer en la indiferencia. Que este mundo está diseñado para que seamos indiferentes. Que Dios nos libre de caer en la religiosidad evangélica, que también se puede ser un religioso evangélico. Moisés, después de ser transformado, lo dejó todo para servir al Señor, para servir a su pueblo. Ahora, en este día quiero que veamos un detalle que muchas veces la gran mayoría de las personas pasamos por alto. Han habido varios hermanos que en el primer turno me han dicho, he leído esa historia muchas veces, pero como no me entero de nada, pues la he leído rápido y he seguido para adelante. Y hoy quiero que veamos qué sucedió en la vida de Moisés antes de llegar a Egipto. Vimos el domingo lo que sucedió en la zarza y todo el mundo conoce la historia de Egipto hacia adelante, pero hay un capítulo en medio. Y a nosotros en esta iglesia nos gusta estudiar todo el consejo de Dios, página a página. Así que vamos a ver lo que sucedió en el camino antes de llegar a Egipto. He titulado este mensaje Una noche en la posada. Una noche en la posada. No voy a hacer una serie de toda la vida de Moisés, quiero solo compartir algunos mensajes, pero tenía en mi corazón el poder avanzar un poquito más. Así que en Éxodo capítulo 4 haremos lectura del versículo 18 al 26. Para aquellos que estáis anotando, una noche en la posada. Éxodo 4 del 18 al 26. Dice así, Éxodo capítulo 4. Moisés volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, me iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Ve en paz, dijo Jetro a Moisés. En Madián, el Señor también le dijo a Moisés, regresa a Egipto, porque han fallecido todos los que querían matarte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Versículo 24. Aconteció que en el camino el Señor le salió al encuentro en un lugar, otras versiones dicen una posada, donde iban a pasar la noche y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Así el Señor le dejó ir
y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Al descender del monte Horeb, Moisés preparó a su familia y comenzó el viaje hasta Egipto, pero de repente, en el camino, algo increíble sucedió. Dice el versículo 24, si tienes todavía tu Biblia abierta, que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso arroparlo, porque hacía frío. Quiso darle un abracito. En una posada, el Señor le sale al encuentro para matarlo. Hermanos, los comentarios bíblicos afirman que este episodio es el más extraño y el más difícil de toda la historia de Moisés. Por cierto, has estudiado este texto, llevas muchos años siendo cristiano, has pasado por ahí muchas veces. ¿Qué haces en la posada? ¿Sigues de largo o te paras e investigas? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Qué ha pasado entre la zarza y la posada? ¿Nos faltan páginas? ¿Ha pasado algo que la Biblia no lo cuenta? ¿Os acordáis? Dios tiene un encuentro con Moisés y además Moisés obedeció inmediatamente. El texto que acabamos de leer dice, me voy ahora. No voy a esperar que terminen las competiciones de fútbol, no voy a esperar que haga un buen tiempo y empiezo el viaje en primavera. No, Moisés desciende del monte y le dice a su suegro, me voy ahora. Dios me llama, yo lo dejo todo y me voy a servirle. Así que lo que Moisés está haciendo es perfecto. Está obedeciendo al Señor y se está yendo inmediatamente. Pero de repente, como hay una travesía hasta Egipto, tienen que hacer noche. Se meten en un lugar, en una posada, y viene el Señor y dice la Biblia que viene para matarlo. ¿Qué has hecho, Moisés? ¿Qué has hecho en el camino? ¿Qué le has dicho a tu mujer? ¿Qué te ha pasado? ¿Habéis discutido en la posada? Señor, ¿por qué quieres matar a Moisés? Dios no aparece para exhortarlo, Él no viene para disciplinarlo, Él viene para matar a su profeta. Y si la semana pasada dijimos que Moisés tenía miedo en la zarza cuando vio al Dios Santo, en la posada tenía terror, se hizo pipí en la túnica. Nosotros leemos esto muy rápido y lo pasamos muy rápido, pero ¿cómo fue el ambiente en aquella habitación? Algo de terror, que Dios vino para matar a Moisés. Y yo voy a pedir que prestéis mucha atención a esta historia porque hay varias enseñanzas muy importantes, muy valiosas para nuestras vidas. Lo primero que tenemos que recordar es que el Moisés que se acercó a la zarza era un Moisés distinto al que entró en la posada. El Moisés que entró en la zarza el domingo pasado, ¿os acordáis? Estoy recapitulando. El que entró al terreno de la zarza era un hombre pecador que trabajaba cuidando ovejas. ¿Os acordáis? Eso es un resumen. Pero ¿quién es el que entró en la posada? El que entró en la posada ahora es un hijo de Dios. Es alguien que ha tenido un encuentro con Dios y que ha cambiado ovejas por personas. ¿Veis la diferencia? El Moisés de la zarza es un hombre pecador que necesita un abrazo y, como el hijo pródigo, ser restaurado. Pero el Moisés que está en el camino del ministerio, el Moisés que va a servir al Señor, Dios lo para en la posada y dice, no, a ti te mato, a ti vengo a matarte. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Moisés ponga un pie en Egipto, cuando él ponga un pie en Egipto, él está como representante de Dios. Cuando Moisés llega a Egipto, él llega como el representante de Dios en la tierra. Los profetas eran personas que hablaban literalmente lo que Dios les decía. No son como los profetas de hoy día, que la gran mayoría dicen un montón de tonterías. Pero los profetas de la Biblia, cuando un profeta dice así dice el Señor, es Dios el que está hablando, es su representante. Así que Dios le dice, tú no vas así a ser mi representante. Yo no te dejo que des un paso más. Así que Moisés, en la posada, aquellos que estáis anotando, tenía una nueva identidad y una nueva responsabilidad. Esto es importante para entender el acontecimiento de la posada. Moisés, cuando entra en la posada y va a dormir por la noche, él tiene una nueva identidad y él tiene una nueva responsabilidad. No solo es el representante de Dios. El hombre que entró en la posada era el pastor del pueblo de Dios. Era el líder escogido por Dios para guiar y para pastorear a su pueblo. Así que aquel día Dios quería enseñarle varias cosas. Te hago un resumen de lo que Dios quiso enseñarle en la posada. Dios quiso enseñarle a Moisés y a todos los que me estáis escuchando que no se puede servir de cualquier manera.
lo vuelvo a decir, y para aquellos que estamos sirviendo, sea en lo que sea, aún limpiando este local, no se puede servir a Dios de cualquier manera. Dios quería enseñarle a su profeta que él busca antes la obediencia que el servicio. Dios quería que Moisés fuese obediente a su palabra. Antes de empezar el ministerio, yo te voy a enseñar a ti que tú tienes que obedecer cada versículo de la Biblia. Dios le enseñó a Moisés aquella noche en la posada que él todo lo ve y que él todo lo sabe. Y Moisés en la posada, una vez más, recordó, al igual que cuando estuvo en la zarza, que Dios es absolutamente santo y que Él no tiene relación con el pecado. Hermano, lo único que nos aleja del Señor, lo único que impide que tú y yo podamos disfrutar más de Dios es el pecado, el pecado. Así que Dios viene y le dice a Moisés, como tú sigas pecando, no seguimos trabajando juntos, vengo a quitarte la vida. La lección de la posada marcó la vida y el ministerio de Moisés para siempre. Si tú te hubieras sentado con Moisés a la edad de 120 años y le hubieras dicho, dime los momentos más impactantes de tu vida, te hubiera dicho la posada, te hubiera dicho la zarza. Seguro que la posada fue algo que impactó muchísimo el corazón de este hombre, porque antes de llegar a Egipto era necesario tratar con Moisés allí en la posada. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Dios lo quiere matar? ¿Qué piensas? ¿Por qué Dios quiere matar? Para entender por qué Dios quiere matar, que es algo fuerte, hay que entender todo el contexto de Moisés hasta este momento. Venga, vamos a retroceder un poquito. ¿Quién es Moisés? Moisés, antes de ser un egipcio, es un judío. Moisés es judío. Acordaros que nació de los hebreos, así que Moisés pertenecía al pueblo de Israel. Moisés, seguro que durante su infancia, porque si os acordáis, ¿quién crió a Moisés? Su madre. Y lo crió durante años y luego ya lo entregó a los egipcios. Durante su infancia, Moisés creció escuchando las historias de Noé. Moisés, desde pequeño, escuchó en el salón de su casa cómo su papá, cómo su mamá les hablaba de Abraham, de Isaac, de Jacob, les contó la historia de José. Así que Moisés conocía la voluntad de Dios. Pero ¿os acordáis? Él en Egipto asesinó a un hombre y tuvo que huir hasta la tierra de Madián. Y dice la Biblia que cuando llegó allí se casó con una mujer. ¿Cómo se llama esta mujer con la que se casó? Séfora. ¿Qué sabemos de Séfora? Pues de Séfora sabemos varias cosas. Primero, que es una de las 7 hijas de Jetro. Jetro tenía varias hijas y una de ellas se llamaba Séfora. El siguiente detalle es que Séfora era la esposa de Moisés, era su esposa. En Éxodo capítulo 18 se nos dice que Séfora y Moisés tenían 2 hijos, Gersón y Eliezer. Pero ¿qué es lo más importante que tenemos que saber de Séfora? Que era madianita. Esta es la clave. Esta es la clave para entender la posada. Ella era madianita. ¿Tú recuerdas quiénes eran los madianitas? Mirad, el pueblo de los madianitas surgen de los descendientes de Abraham con su segunda esposa llamada Cétura. En Génesis capítulo 25, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo de ti y de Sara, pero como el niño no llegaba, Sara le dijo, acuéstate con mi criada. Y entonces él desobedeció al Señor, se acostó con esta criada y de ahí nació el primer hijo que se llama ¿cómo? Ismael. De ahí vienen los ismaelitas. Y los ismaelitas son los madianitas. Los mismos, madianitas e ismaelitas son el mismo término, está hablando del mismo pueblo. ¿Tú te acuerdas? Los madianitas eran personas que vivían, prácticamente eran nómadas, que vivían en el desierto y se dedicaban a comprar, eran mercaderes. Ellos fueron los que compraron a José. ¿Vas conectando cosas? Cuando vendieron a José, dice que lo vendieron a los ismaelitas, a los madianitas, compraban esclavos. Los madianitas eran un pueblo muy idólatra, ellos tenían dioses paganos. A lo largo de la historia ejercieron una gran presión, una influencia muy negativa sobre Israel. Incluso hubo momentos donde ellos oprimieron al pueblo de Dios. Si siguen leyendo en la Biblia, en Números capítulo 31, el propio Moisés declaró la guerra y la ejecución de los madianitas. En Números capítulo 31, Moisés dijo, matemos a todos los madianitas. ¡Qué fuerte! Al pueblo de mi esposa. Hay que matarlo porque son nuestros enemigos. En Jueces capítulo 6, un hombre llamado Gedeón estaba constantemente luchando contra los madianitas. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Estáis viendo lo que ha pasado aquí? ¿Lo habéis pillado ya o todavía no?
¿Cuál fue el primer error que cometió Moisés? Se casó con una persona que pertenecía al pueblo enemigo de Dios. Moisés y Séfora eran un yugo desigual. Sí, probablemente ellos se querían, se llevaban bien, tenían muchas cosas en común. Probablemente era un matrimonio que disfrutaban de muchas cosas, no significa que estuviesen todo el día peleando. Pero lo importante en ese matrimonio es que Dios no estaba en el centro. Dios no era el protagonista. Y cuando Dios no es el protagonista en medio de una relación, esa relación no va a ir bien. Parejas de novios que estáis aquí, si Dios no está en el centro, esa relación no va a ir bien. Matrimonios que estáis aquí, si Dios no está en el centro, ese matrimonio no va a ir bien. Vas a disfrutar de muchas cosas. Vais a tener hijos, vais a sacar al perro, vais a ir a hacer la compra y probablemente en verano disfrutéis, pero no vais a disfrutar de la plenitud del matrimonio. No. La plenitud del matrimonio la disfrutan aquellos que tienen a Dios en el centro. Esos son los que disfrutan del verdadero matrimonio. Los otros se conforman con las migajas del matrimonio. Cuando tú te unes en yugo desigual, tarde o temprano terminarás sufriendo. Y sé que en esta sala hay muchas personas que pueden decir, Moisés, eso es completamente cierto. Yo estoy sufriendo por estar con una persona que no ama al Señor. Y mi intención no es traer culpabilidad ni tristeza a los que ya estáis casados en esa situación. Pero tenéis que entender, hermanos, que yo como pastor tengo una responsabilidad con la siguiente generación. Y yo tengo que ser fiel a lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios nos dice que no nos casemos con alguien que no ama a Dios por encima de ti. No ames a una persona, no te cases con una persona que no ame más al Señor que a ti. Dios lo dice en este texto tan conocido, 2 Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Porque, ¿qué tienen en común? Sí, disfrutas de lo superficial, pero ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué tienen en común la luz con las tinieblas? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Y quiero que entendamos que detrás de estas palabras que muchas veces, sobre todo los jóvenes, se rebelan contra estas palabras, detrás de estas palabras hay un Dios que te ama mucho. Detrás de estas palabras hay un padre que le está diciendo a sus hijos, yo tengo lo mejor para ti. Y aún así, estando en el Señor, el matrimonio es difícil. ¿O no es verdad? Muchos de los casados estáis poniendo carita como diciendo, doy fe de ello. ¿Te imaginas pasar por lo que estás pasando sin el Señor en medio? Sin poder pediros perdón, sin poder coger de la mano, hacer una oración, sin un texto bíblico que os confronte. Eso tiene que ser terrible. Así que Dios nos ama, Dios quiere el bien para nosotros. Así que para entender lo que estaba sucediendo en la posada, quiero que retrocedamos varios años atrás. Te pinto la escena. Moisés llega a Madián, viene huyendo de Egipto porque ha asesinado con sus manos a un hombre, llega allí y dice la Biblia que lo atienden las hijas de Jetro. La atienden, le dan agua, lo cubren sus necesidades, lo llevan a la tienda, le presentan al padre y con el tiempo yo me imagino que Moisés se fijó en Séfora y dijo, uy, de las 7 esa es la que más me gusta. Y empezaron a conocerse, se intercambiaron el Instagram y el TikTok y empezaron a tener una relación. En definitiva, Moisés y Séfora se casaron. Y sigue conmigo un poco más en la historia. Ellos están casados y pasan los meses, pasan los años y de repente la buena noticia, Séfora ha quedado embarazada. Así que le preparan el primer baby shower de la historia, allí en Madián, todos allí, celebrando el embarazo. Todavía no se podía saber si era niño o era niña, porque todavía no había la tecnología que tenemos hoy día y los avances. Pero imagínate, yo soy muy peliculero y sigo un poco más. Y por la noche, una noche de primavera, ellos han puesto allí una manta grande para disfrutar de una cena especial, viendo la luz de la luna, las estrellas, una noche romántica, unas velas, y ellos están compartiendo. Moisés está echándole el brazo a Séfora diciendo, ¿será niño? ¿Será niña? Y si es niña, ¿qué? Pues si es niña me gusta mucho el nombre de Tamar. Tamar, pues mira, Tamar, suena bien. Y si es niño, a mí me gusta Gersón. Otra Gersón. Y ahí están hablando lo que hablan los matrimonios. Pero hubo algo en la conversación que generó un conflicto muy grande.
Y de repente, en medio de esa cena, si estás todavía conmigo, Moisés le dice, claro, y si es niño, pues al 8º día lo circuncidamos, le cortamos el prepucio. Y Séfora le cambia la cara. Séfora dice, quítame el brazo. ¿Que tú vas a tocarle qué al niño? Sí, Séfora, tú sabes, yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios, todos los hombres, ¿ya has visto mis partes, Séfora? Yo estoy circuncidado, así que Séfora, al 8º día, a nuestro hijo tenemos que circuncidarlo, y Séfora, no sé si tenía el carácter de muchas gaditanas, pero dijo, como toques al niño, te toco yo a ti tus partes. Como tú te atrevas a tocarle al niño el prepucio a los 8 días, vas a hacer que el niño sufra. He estado investigando y los madianitas y los egipcios y otros pueblos circuncidaban cuando ya eran adultos o antes del matrimonio. Era algo que ya hacían otras naciones por higiene, por salud, pero en el caso del pueblo de Dios, no. Ellos eran diferentes. Dios dijo no. Aquí los niños se van a circuncidar cuando tienen 8 días. Y eso fue un conflicto tan grande en este matrimonio, porque Séfora, al igual que muchas madres, yo conozco a madres, tú también, que cuando saben que tienen que vacunar al niño el martes, están ellas malas desde el domingo. Dice, ¿qué te pasa? Ay, que le van a pinchar al niño. Y le pinchan al niño y sale llorando ella. Ella. Claro, porque hay un apego muy grande. Las madres están mirándome y riendo. Pues yo me imagino a Séfora diciendo, ¿a mi niño le va a cortar tú el prepucio? Tú estás loco. Pero es que Dios lo dijo. Es que en Génesis capítulo 17 Dios lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo que esa era la señal del pacto. Dios iba a hacer un pacto con Abraham y su descendencia. De hecho, estas palabras fueron específicamente para Abraham, que por cierto Abraham se circuncidó con 90 años. Y a su hijo a los 8 días. Y dice el texto que Dios le dijo a su pueblo, este es el pacto que yo hago con vosotros. Todo hombre será circuncidado. Y como Dios habla muy claro, lo explica. Circuncidaréis la carne del prepucio, la piel que cubre la parte superior del pene. Cortaréis el prepucio como señal del pacto entre nosotros. ¿Cuándo? Te lo digo en el versículo 12. A los 8 días de edad será circuncidado todo hombre. Y esto lo haréis de generación en generación y en generación. Hoy día los judíos en el 2025 circuncidan a los niños al 8º día. Y dice el versículo 14, y el que no se circuncide, el incircunciso, ese será eliminado del pueblo por haber violado mi pacto. Hermanos, Dios realizó un pacto con Israel y dijo muy claramente que todos los varones tenían que circuncidarse. Moisés sabía esto. Él lo sabía. De hecho, como he dicho hace unos minutos, él estaba circuncidado. Porque si os acordáis, fue la madre la que tuvo a Moisés. De hecho, puso su cuerpecito en la cesta a los 3 meses. Pero el 8º día, Moisés ya estaba circuncidado. Su propio cuerpo, él al ver su cuerpo, se acordaba, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Yo soy del pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Pues mira, quiero aplicar y quiero ser muy claro y específicamente me gustaría que prestarais mucha atención, todos, pero especialmente los hombres. Porque aquí lo que está sucediendo es que Moisés no estaba ejerciendo su rol como cabeza. Moisés no estaba ejerciendo su rol como líder en el hogar. El apóstol Pablo, hablando de los requisitos del pastor, y Moisés era pastor, dice lo siguiente: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? El pastor que no sabe llevar su casa con 2, 3 niños, el pastor que no sabe cuidar la vida de su mujer, ¿cómo vas a cuidar la iglesia? El que no sabe cuidar a su esposa, ¿cómo va a estar en la alabanza? El que no sabe cuidar a su esposa, ¿cómo va a estar predicando en la escuela dominical? ¿Cómo va a ser posible si a la persona que supuestamente tú amas no la estás cuidando, no la estás pastoreando, no la estás santificando? Tú no eres apto para servir al Señor. Porque para Dios es más importante el ministerio privado que el público. A Dios le importa más quién soy yo de lunes a domingo que mis 4 horas detrás de este púlpito de metraquilato. Es más importante quién somos en casa
que quién somos en la iglesia. A mí se me rompe el corazón cuando voy a otros sitios a predicar y un joven me dice, es que mi padre, digo, pero tu padre es el que está sirviendo. Sí, si yo te cuento lo que mi padre hace en casa, se me rompe el corazón. Digo, pero eso, qué locura, ¿no? Qué incoherencia, qué daño tan grande hace eso a nuestros hijos, ¿no? Hermanos, Moisés en este momento no era apto para pastorear al pueblo. ¿Por qué? Porque primero tenía que pastorear a su familia. Moisés está tratando de servir a Dios sin obedecer la palabra. Incorrecto. ¿Cómo voy a servir yo a Dios y me estoy saltando la palabra de Dios? Moisés estaba desobedeciendo y Dios busca obediencia antes que el servicio. Dios quiere obediencia antes que servir. Y Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Dios quiso matar a Moisés, te lo recuerdo de nuevo, porque él es el representante. Mira, hermanos, cuando Moisés ponga un pie en el palacio de Faraón, Moisés va a decir, yo vengo en representación del Dios de Israel, el Dios del pacto. ¿Cómo te vas a atrever a decir que tú eres el representante de Dios cuando tu propio hijo no está circuncidado? ¿Lo estáis entendiendo? ¿La gravedad que tiene esto? Él era el líder, él era el pastor, pero no estaba siendo ejemplo. Y Pablo le dijo al joven Timoteo, que era pastor, mira lo que le dice a su amado discípulo, que nadie tenga en poco tu juventud. Tú encárgate de ser ejemplar. Tú tienes que ser ejemplo, Timoteo. Ejemplo entre los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Eso es lo que nosotros buscamos. Estamos en el proceso de levantar más pastores en esta iglesia. Nosotros no queremos pastores que sean teólogos. Que lo sean también. Pero por encima de que tengan mucho conocimiento en la mente, que tengan un carácter. Hombres que realmente tú digas, yo veo en ese hombre a Cristo en él. Veo que es ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Da igual la edad. Lo que tenemos que buscar son personas que sean ejemplares. Dios dice en su palabra, es necesario que el obispo, que el pastor, sea ¿qué? Irreprensible. Y quiero que analicemos estas dos palabras. Primero dice es necesario, no es opcional, no es algo recomendable. No, esto es necesario. Si no tienes esto, no cumples para poder ser pastor. Es necesario. ¿Qué es necesario? Que seas irreprensible. Ahora, quiero explicar esta palabra. Que nadie trate de encontrar en un pastor la perfección absoluta. Ser irreprensible no significa que tú no pecas o que no hay ciertas cosas de tu carácter que tienen que ser moldeadas todavía. Pero cuando tú piensas en alguien irreprensible, tú dices, en general es una persona que me muestra a Cristo, que se deja exhortar, que es humilde, que quiere aprender, que veo en él el fruto del Espíritu Santo. Esa persona es irreprensible. Es la integridad, es el carácter, es la conducta. Hay que ser de buen testimonio, primero en el hogar, segundo en la iglesia y luego entre los incrédulos. Eso dice también la palabra, que tienes que tener buen testimonio en tu casa, aquí en la iglesia y fuera. Y Moisés no era ejemplar. Por cierto, en este último tiempo, de un tiempo para acá, hemos visto que Dios ha sacado a la luz personas que no estaban siendo ejemplares, que no estaban siendo irreprensibles, tanto creyentes como pastores. Como hoy en las redes sociales el pecado sale a la luz, pues Dios dice, se te acabó el cantar. Ya no compones más. Ya no vas por ahí predicando, representándome a mí y viviendo en pecado en oculto. Se te acabó. Se te acabó el ir a la iglesia con tu familia. Se te acabó. Yo voy a sacar a la luz lo que tú estás haciendo. Hermano, Dios no puede ser burlado. ¿Os imagináis que yo esté predicando cada semana y que yo esté yendo a otros lugares a predicar y ahora, en enero, saliera un pecado terrible, no que he cometido, sino que llevo años cometiendo? Sería algo terrible. Y Dios dice, mi fama y mi nombre no lo vas a pisotear más. Te he dejado mucho tiempo de misericordia y bendito sea el Señor por su misericordia y su tiempo. Pero hay un momento que dice Moisés, a la posada. ¿Tú sabes por qué Dios tiene que hacer eso? Porque Dios no es como los dioses falsos de Egipto. Moisés va a llegar a Egipto, que es
una nación politeísta que tiene la rana, el río Nilo, el sol, la luna, pero Dios dice, yo soy diferente a todos los dioses. Yo soy el Dios 3 veces santo. Yo soy el único que no puede esconder el pecado bajo la alfombra. Y ese es nuestro Dios, el Dios que predicamos aquí. Un Dios que es 3 veces santo. Un Dios que es cordero, tierno, manso y humilde, que te puedes abrazar a Él y derramar sobre Él. Pero también creemos en un Dios que es león y que ruge. Ese es nuestro Dios, sin filtro, sin decoración, sin maquillaje, sin domesticar. Ese es el Dios salvaje que queremos presentar desde este púlpito. El Dios que es cordero y el Dios que es león. En muchas iglesias te van a presentar al Dios cordero. Aquí queremos presentarte al Dios cordero y al Dios león. Al Dios león y al Dios cordero. Y en la posada entró el Dios león, diciendo, no das un paso más, Moisés. Porque Dios ve lo que nadie ve. Porque Dios sabe lo que nadie sabía. Y Dios a sus hijos los disciplina porque los ama. Por cierto, a estas personas de las que he mencionado, deseamos que Dios las discipline y que las restaure y podamos celebrar la restauración en sus vidas. Nosotros no queremos, por lo menos yo, no quiero la condenación para nadie ni machacar a nadie. Disciplina, y el que es hijo aguanta la disciplina y luego es restaurado. Quizás no podrás predicar nunca más en tu vida, pero serás hijo de Dios, que es más importante que ser pastor. Imagínate el terror que se vivió en aquella posada. ¿Tú puedes imaginarte esa escena? Porque algo sucedería en el ambiente. Es como cuando tú tienes miedo y algo está pasando y algo en el ambiente te hace tener miedo. Pues Moisés en la posada no tuvo miedo, tuvo terror. Como Dios entró en esa posada, no se nos dice, pero como entró en esa posada, allí hubo terror. Y de repente, en medio de ese ambiente de terror, Séfora hace una locura. Sale rápido de la posada y en medio del desierto empieza a buscar la piedra más afilada. Coge una piedra, métete conmigo en la posada, le levanta la túnica a su hijo, que ya es jovencito, el niño gritando, el niño intentando guardar y controlar las manos de su madre, pero tiene una fuerza Séfora y le quita la túnica y coge el prepucio de su hijo, no te lo pierdas, y empieza a cortar el prepucio de su hijo. Y cuando tiene el prepucio, gritando, tira el prepucio a los pies de su marido y dice la Biblia que en ese momento la ira de Dios se fue. ¡Qué escena!, ¿no? ¡Qué escena tan bonita para terminar el año! Algunos me han dicho, pastor, podría haber predicado del Salmo 23. Pero no, hay que pasar por la posada. Séfora sabía. Séfora en aquel momento dijo, ya sé lo que está pasando aquí. Ya sé lo que está pasando aquí. Y detrás de esta escena, una vez más se nos muestra que tú y yo tenemos que ser radicales con el pecado. Porque si tú no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Y quiero que entendamos que finalmente todo pecado atenta contra la santidad del Señor. Todo pecado es una ofensa directa, fea y descarada contra Dios. Mira, cuando tú y yo estamos en el salón de nuestra casa y de repente estamos viendo una película y los actores se desnudan y tú sigues ahí, tú le estás diciendo a Dios, no me importa para nada tu santidad. No me importa para nada tu santidad. Yo sé que esto no lo tengo que ver, pero lo voy a ver. Y eso que tú estás haciendo es un pecado que atenta directamente contra Dios. Es como ver a un policía que te está diciendo, para, y tú lo estás viendo y tú dices, pues no me da la gana, no me da la gana, me salto tu autoridad, no me importa lo que tú digas en tu palabra. Eso es el pecado, así de feo. Y cuando tú y yo pecamos, le estamos diciendo esto al Señor. Señor, yo sé que yo tengo que perdonar, pero no perdono. No me da la gana de perdonar a esa persona. Señor, yo sé que tengo que pedir perdón, pero no me da la gana de perdonar. Y voy a tomar la Santa Cena como cada domingo. Ese pecado atenta directamente contra Dios. Algunas personas cuando leen estos pasajes, claro, para tratar de domesticar a Dios, pues dicen, bueno, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Otra vez.
A mí cuando me dicen esa argumentación, de verdad que ese es el Dios Dios es inmutable. Dios es el mismo. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento lo dice en el Nuevo. De hecho, Dios dice, ¿qué queréis? ¿Que os lo diga en el Nuevo? Pues me pongo la túnica y os lo digo. Venid aquí, mis discípulos, a cortar todo el mundo. Lo mismo. El Dios de la posada es el Dios que está en Jerusalén y reúne a sus discípulos y le dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, que te la cortes. Y si tu pie te es ocasión de caer, que te lo cortes. Jesús lo que nos está diciendo es que aquellos que somos hijos de Dios tenemos que batallar, luchar activamente contra el pecado. Y hermano, nosotros peleamos con el pecado primero porque amamos al Señor. Yo no lucho con el pecado para que nadie me quite el puesto detrás de este púlpito. Yo no lucho con el pecado para que no me quiten del ministerio. Tenemos que luchar con el pecado por amor al Señor. Pero además nosotros, a los creyentes en esta sala, nosotros podemos luchar con el pecado, podemos cortar porque tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos poder para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Y es una vergüenza, es triste ver a muchos creyentes, me incluyo a mí mismo, por supuesto, que seguimos viviendo de manera mediocre, que seguimos vistiendo como visten aquellos que no temen al Señor, que seguimos comiendo como aquellos que no tienen al Espíritu Santo, que seguimos siendo esclavos de adicciones, como eso es vergonzoso. Nosotros que también representamos a un Dios santo, Dios te está diciendo antes de terminar este año, corta con aquello que está afectando tu salud espiritual, corta con aquello que te está impidiendo disfrutar más de mí, que te está impidiendo servir al Señor con más excelencia. Hermanos, hay que cortar, hay que cortar. Hay que cortar para ser libre, hay que cortar para servir correctamente a Dios. Ya lo he dicho muchas veces y no me avergüenzo de decirlo de nuevo. La peor etapa de mi vida fue cuando durante 3 años yo estaba sirviendo al Señor sin cortar con el pecado. El sábado tenía relaciones sexuales con mi novia y el domingo tocaba la guitarra y le decía a todo el mundo, vamos a cantar una vez más el estribillo de Santo, Santo, Santo. No sé por qué Dios no me mató. En uno de esos viajes en coche, Él tendría que haberme llevado a casa a decir, hasta aquí, Moisés. Pero por su misericordia no lo hizo. Ni conmigo, ni con muchos de los que estáis aquí. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es perder el temor a Dios. Quizás alguien en esta sala tiene que cortar, como lo tuve que hacer yo después de un campamento, con una relación en yugo desigual. Si hay alguien aquí que tiene una relación, tú eres creyente y él o ella no es creyente, corta hoy. Y me atrevería a decir que a veces hay que cortar incluso entre creyentes. Porque como tú estés muy apasionado por el Señor y él o ella no quiera saber nada del Señor, yo te recomiendo que de momento cortes con esa relación hasta que el chico y la chica no empiecen a mostrar frutos de que aman al Señor y de que quieren servir al Señor. Quizás aquí hay gente que tiene que cortar con la pornografía. Qué pena, tanta gente ahí enganchada consumiendo pornografía y tratando de excusarse, de decir, bueno, es que esto es algo que me ha dejado una marca físicamente, biológicamente, sí, lo que tú quieras, pero tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y tendrás que luchar, y tendrás que pelear, y tendrás que pedir ayuda, y tendrás que hacer un montón de cosas, pero Dios quiere hacerte libre de ahí, porque nosotros creemos en un Dios que te hace libre de eso. Quizás tienes que cortar con la pornografía, con la fornicación. Tener una relación sexual sin el marco del matrimonio, eso es fornicación. Pero también hay gente que quizá tienen que cortar con la mentira, con la ira, el orgullo, el amor al dinero. ¿Hay algo más feo que la persona que se recrea en contar el dinero? Quizás el Señor te esté pidiendo que cortes con la crítica, con el chisme, con la murmuración. Quizás otros tienen que cortar con la pereza. Hay que cortar con la pereza para decir por la tarde, en vez de estar tumbado en el sofá, voy a visitar al hermano que está en el hospital. Y tienes que cortar con la pereza. Hay que cortar con la indiferencia. Hay que pedirle al Señor, Señor, me libras de la religiosidad. Y por cierto, cuanto más tiempo pase, más te va a costar cortar. Y si no, pregúntaselo a Gersón. ¿La has pillado? A Gersón le hubiera dolido mucho menos a los 8 días. Pero lo que no cortamos a los 8 días, luego va a doler mucho más.
Sí, a los 8 días, por supuesto, el niño va a llorar muchísimo, pero un poquito de betadine, algún remedio, un poquito de epidural, el bebé al pechito y a pasar una mala noche con él. Pero ¿y Gersón? ¿Cuántas semanas tuvo Gersón andando que parecía un vaquero? La tenía que meter, la última del año. Claro, claro, tú imagínate, Gersón, ahí tú coges a cualquiera de estos muchachos y le cortas aquí en seco, le cortas el prepucio. A ver cómo llegas a Egipto, el dolor que vas a tener. Y este detalle nos muestra que a veces si no cortamos a tiempo de verdad, fuera de la broma, cuando no cortamos a tiempo, luego va a ser mucho más doloroso. Cualquier cosa. No es lo mismo dejar de fumar que dejar la cocaína, no es lo mismo. Mi madre, siendo menor de edad, tendría que haber cortado con el primer cigarrito que se puso en los labios. No es lo mismo cortar con tu novio que llevas 3 años a luego estar firmando una hoja de divorcio, no es lo mismo. Si hay alguien aquí que el Señor te está diciendo corta, corta ya, corta ya. Corta para vivir en santidad, corta para servir en santidad. Dentro de unos pocos días empieza un nuevo año y casi siempre, yo siempre me propongo, ¿no? Y muchos también, pues te propones hacer cambios y empezar un año. Yo creo que una buena iniciativa de esta iglesia es comenzar el año diciéndole al Señor, Señor, quiero vivir más en santidad. Ese es un buen propósito para el 2026. Más santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero verte en el 2026. Más santidad en mi casa, más santidad en mi matrimonio, más santidad en mis ojos, más santidad con lo que compro con el dinero, más santidad, Señor. Ese va a ser mi objetivo en este 2026. Más santidad. Hermano que estás aquí, me estás escuchando, pídele al Señor que te ayude a cortar para que tú puedas ser el pastor de tu casa. Hombres que me estáis escuchando, Dios os ha puesto a vosotros el brazalete de ser el capitán, no porque seas mejor, no, es simplemente el orden que el Señor ha establecido para que ames a esa mujer, para que la trates como Cristo a la iglesia, para que le sirvas. Ese es el liderazgo, el que sirve, no el que da el golpe en la mesa. Ese es el buen líder. Hombres que estáis aquí, Dios quiere que todos nosotros seamos los líderes de nuestro hogar, seamos los pastores de nuestro hogar. Y Moisés no estaba cumpliendo con eso. Dios llamó a Moisés en la zarza, pero lo santificó en la posada. Allí lo santificó. En la zarza lo llamó y en la posada lo santificó. Y todos aquellos que somos hijos de Dios también tenemos que pasar varias noches en la posada. ¿Cuál es nuestra posada? La cruz del Calvario. Esa es nuestra posada. Jesús dijo a la multitud, Jesús estaba predicando a una multitud mayor que la que tengo yo ahora mismo delante de mis ojos, y Jesús, a una gran multitud, le dijo, ¿alguien quiere venir conmigo? ¿Alguien aquí quiere ser mi discípulo? Sí, varios. Claro, la gente estaba ilusionada con el Jesús Cordero. Y de repente el Jesús León dijo, si alguien quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz cada día y ven y sígueme. Y dice la Biblia que las multitudes, ¿qué? Se fueron. Las multitudes querían el pan gratis, querían los peces. Mucha gente viene a la iglesia buscando a ese Jesús que me va a bendecir, que me va a dar un trabajito, pero nosotros aquí en esta iglesia te queremos presentar al Jesús Cordero y al Jesús León. Queremos presentarte al Jesús que te salva y al Jesús que quiere ser el Señor de tu vida. Y si alguien se quiere ir, no queremos que te vayas, pero si alguien se quiere ir, en esta iglesia no vamos a bajar el listón del Evangelio. Porque Jesús dejó que se fuera. No solamente que se fuera, sino que miró a los suyos y les dijo, ¿vosotros os queréis ir también? Qué fuerte, ¿no? Lleva 3 años con ellos y les dice, ¿y vosotros queréis iros? Porque este es el mensaje, la cruz es el mensaje. ¿Queréis iros? Y uno de ellos dijo, ¿y dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amigo y amiga, ¿dónde te vas si Cristo tiene palabras de vida eterna para ti? Este mundo te ofrece algarrobas, una fiesta y placer durante unos minutos, pero Cristo te ofrece vida eterna, gozo, paz, restauración. Él quiere cambiar tu lamento en baile.
Él quiere hacerte libre del pensamiento del suicidio, restaurar tu relación con tus padres. Ese es el Dios que te está diciendo, ven, toma esta cruz, camina conmigo. Hermanos, la cruz, cuando Jesús dijo esto, la gente de aquella época entendía lo que significaba. Nosotros hoy día la cruz la tenemos de decoración en los pendientes y algunos se la tatúan en el cuerpo. Pero la cruz, en el siglo I, la cruz no es un símbolo romántico. La cruz en el siglo I no hace tratos con nadie. La gente en el primer siglo sabía que a la cruz te subían vivo y te bajaban muerto. Eso es la cruz. A la cruz te suben vivo con tus sueños, con tus planes, con tu agenda y te bajan literalmente muerto. Eso es la cruz. Allí se produce la muerte para luego, por el poder de la resurrección, ser una nueva criatura. Por eso Pablo dijo, yo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado con Cristo. Señor, yo no quiero vivir como Saulo de Tarso. Yo quiero ser Pablo. Quiero tener un nuevo propósito. Quiero vivir de una manera diferente. Allí en la posada, Séfora le realizó una circuncisión física a su hijo. Pero en la cruz, Dios realiza una circuncisión interna en el corazón. Mira qué interesante, el apóstol Pablo, que conoce muy bien todo el contexto de los judíos, pues dice en Romanos capítulo 2, versículo 28, dice el apóstol Pablo, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, por si alguien no lo está pillando. Pablo está diciendo, no se trata de hacer cosas externas. Tú puedes tener circuncidado tu cuerpo y tu corazón estar muy lejos de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, Dios ya no busca lo externo. Dios quiere hacer algo en el corazón. Por eso dice el versículo 29 que el judío es aquel que lo es interiormente y la circuncisión es la que yo voy a hacer en el corazón. Bendito sea el Señor. Dios prometió que la marca que tendría su pueblo ahora estaría en el corazón. La marca va a estar en el corazón. Se acabó. Nosotros creemos que ya no tenemos que circuncidar a los niños. Dios no pide ahora en su palabra la circuncisión para los niños. Todo ese pacto, toda esa señal apuntaba a algo mucho más profundo. El Espíritu Santo quiere cambiar tus afectos, quiere transformar tu vida. ¿Para qué? Para que lo ames, para que desees hacer la voluntad del Señor. Y qué interesante que algunos dicen, no, es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Mira, el Dios del Antiguo Testamento dijo que lo haría. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Circuncidará al Señor tu corazón. ¿Para qué? Para que ames al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Voy aterrizando esta predicación. Dios no está buscando cosas externas, por supuesto, tenemos que mortificar el pecado, luchar, pero por encima de todo eso, Dios quiere hacer una obra profunda en el corazón, que no seamos religiosos y legalistas. Mira, te pongo un ejemplo muy práctico. Yo tengo aquí en mi dedo un anillo que es un símbolo que me recuerda ¿qué? ¿Qué me recuerda? Pues que hace ya muchos años yo me casé con una mujer, yo hice un pacto, que somos una sola carne hasta que la muerte nos separe y que yo tengo que tratar de cumplir todo lo que prometí delante de Dios y de los testigos. Cuidarla, amarla, respetarla y serle fiel hasta que la muerte nos separe. Todo eso me recuerda a este anillo. Pero yo conozco a personas que, según en qué contexto, dicen, me quito el anillo para que nadie vea que estoy casado. Me quito el anillo y entonces ahora yo soy libre. Pero ¿sabéis qué? Eso es la circuncisión, algo externo. Pero esto no es lo que sostiene mi matrimonio. El pacto que yo hice con mi esposa está aquí. Y si pierdo el anillo, que por cierto hace años perdí el anillo, ¿os reí? ¿Habéis encontrado el anillo? ¿Alguno? Ah, que te has reído como si lo hubieras visto. Ah, tú también le has perdido el anillo. Vale, hay varios aquí que... Pero hermanos, cuando uno pierde el anillo, uno dice, pues he perdido el anillo. Hay algunos hombres que no se pueden poner el anillo por sus trabajos, ¿verdad? Por el oficio. Pero lo que quiero que entendáis, por favor, estad aquí conmigo. Dios quiere aquí. No aquí. No aquí, aquí. Para que si yo un día estoy sin anillo, mi corazón siga amando, respetando y siendo fiel a mi esposa. El Antiguo Testamento, la circuncisión era esto. Y entonces el judío decía, pues me lo quito. Pero ahora Dios dice, no, yo voy a hacer una obra dentro. Dentro, lo que te voy a circuncidar es el corazón. Para que ames al Señor y para que quieras hacer su voluntad.
Así que pídele a Dios que haga una obra aquí, aquí. Si hay alguien aquí que está escuchando todo esto, te dice, Moisés, pero es que me estás hablando de que tengo que cortar. No, 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 no. Eso se lo estoy diciendo a los que ya son. Pero si hay alguien aquí que no es todavía hijo de Dios, dile a Dios, Señor, haces una obra aquí para que yo pueda cortar, para que yo desee cortar. Necesitas que algo suceda en tu interior. Nadie puede servir a Dios en sus fuerzas. Nadie puede tratar de cumplir con este libro en sus fuerzas. Yo voy a hacer una obra en tu corazón. Hermanos, aquel día, aquella noche, aquella tarde en la posada hubo terror, gritos, dolor, llanto, muchísimo sufrimiento. ¿Te metes una última vez conmigo en la posada? ¿Te puedes imaginar esa escena? Todos allí con terror, Moisés se quedaría en shock, de repente está viendo que la presencia de Dios viene, que viene para matarlo, él se queda que no sabe qué hacer, pero ve que su mujer sale corriendo y que a los segundos entra de nuevo y él está ahí contemplando, le levanta la túnica, empieza a cortarle el prepucio y cuando le corta el prepucio, en medio del llanto, en medio de los gritos, su hijo gritando, las manos de Séfora llenas de sangre, el cuerpo de Gersón lleno de sangre, la posada llena de sangre y de repente Séfora coge el prepucio, lo tira a los pies de Moisés y dice, esposo de sangre, esposo de sangre, esposo de sangre. Y la ira de Dios se apartó de aquel lugar. El acontecimiento de la posada. Esta escena en la Biblia nos recuerda que todos nosotros somos pecadores, que todos hemos quebrantado el pacto con Dios. Nosotros, como Moisés, hemos desobedecido la voluntad del Señor. Nosotros, yo el primero, hemos vivido durante años en pecado. Y como Dios no puede tener por inocente al culpable y merecemos morir porque Dios es un Dios 3 veces santo, o Dios nos mataba o Dios mataba a otro. ¡Qué fuerte! Moisés, pero no había otra opción, no había otra opción. O Dios nos mataba o Dios mataba a otro. Y Dios, que es grande en misericordia, para no matarte a ti y a mí, decidió matar a su hijo. Dios envió a su hijo a la posada. Lo mandó a la cruz maldita para ocupar nuestro lugar. ¿Y sabes qué? En aquella cruz el hijo fue cortado y literalmente su sangre fue derramada. En el Gólgota hubo terror, dolor y muchísimo sufrimiento como en la posada. Pero en el momento que la sangre del Hijo de Dios fue derramada, la ira de Dios fue aplacada y la ira que Dios tenía hacia nosotros fue cancelada por los méritos de Cristo. Bendito sea el Señor. El Dios Padre derramó la ira que tenía sobre ti y dijo, no la derramo sobre ti. La derramo sobre mi hijo y a ti te abrazo, a ti te beso y te invito a comer para siempre en mi mesa. Y ahora nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor y no te lo pierdas, tenemos un esposo de sangre. Esposo de sangre. Y con esto termino. Dios en el Antiguo Testamento en varias ocasiones intentó hacer pactos con los hombres y con su pueblo, pero se dio cuenta que nadie podía cumplir el pacto. Así que ahora en Cristo, ¿sabes lo que Dios dice? Yo hago el pacto conmigo mismo. Yo voy a hacer un pacto contigo, pero lo prometo por mí. Yo hago un pacto conmigo mismo porque ya está demostrado que como yo haga un pacto contigo, tú me vas a fallar. Así que ahora el nuevo pacto es que Dios, el Dios Trino, ha hecho un pacto entre los 3 miembros de la Trinidad y Él ha hecho un pacto consigo mismo para amar, cuidar, bendecir y proteger a su novia, a su iglesia, y Cristo es el esposo de sangre. Yo derramo mi sangre y te prometo que te voy a cuidar hasta llevarte a mis brazos. Ningún pecado te podrá separar del amor en Cristo Jesús.
Ese es el maravilloso y potente mensaje del Evangelio. ¿Tenemos que luchar con el pecado y vivir en santidad? Sí, pero lo hacemos desde el terreno de la gracia. Lo hacemos desde el terreno ya de ser hijos de Dios, de ser su esposa, su novia. Nadie nos quita la identidad, los privilegios que tenemos porque el novio derramó su sangre por nosotros. Te resumo algunas de las cosas que hemos visto en esta predicación. Al principio, en la introducción, os dije que tenemos el Ministerio de la Reconciliación. Y hermanos, yo os pido que aquí en el 2026 se levanten más personas dispuestas a servir al Señor. Porque Dios nos ha dado el Ministerio de la Reconciliación. Hemos hablado de la consecuencia que vamos a sufrir por unirnos en yugo desigual. Hemos visto que Dios prefiere la obediencia antes que el servicio y que los sacrificios. Dios quiere que seamos íntegros, irreprensibles, ejemplares, y que todo esto sea primero en el contexto del hogar. Os pediré a todos que sigamos orando por los hombres, por las mujeres, pero especialmente yo os voy a pedir como pastor que oremos para que Dios siga levantando a hombres en esta iglesia. Moisés, y no a mujeres, sí, por supuesto, pero sabes que, mira, si tú tienes un pastor en tu casa, si tú tienes un hombre de Dios en tu casa, se va a beneficiar todo el mundo. Primero tu esposa, luego tus hijos, luego tu iglesia y luego la sociedad y el mundo entero. Y hay que orar para que Dios levante a hombres que sean pastores en su casa, que sean pastores de su novia, de su esposa, hombres que tengan tiempo, aunque estén cansados, para leerle la Biblia a nuestros hijos. Ser fieles en el contexto del hogar, eso es lo que también vemos en esta historia. Antes de servir públicamente, Señor, yo quiero tener mi casa, mi iglesia, la quiero tener bien delante de tu mirada. Hemos visto que tenemos un llamado a ser radicales y a cortar con el pecado, así que ahora medita si Dios te ha recordado algo que tengas que cortar. Y por último hemos terminado con el Evangelio y el mensaje de la cruz. A través de la obra de Cristo y por medio de su Espíritu Santo, Dios ha circuncidado nuestros corazones. Y ahora podemos amar a Dios, podemos hacer su voluntad. Así que podemos terminar este año y podemos terminar esta reunión adorando al Señor, al Dios Padre, porque Él ha entregado a su Hijo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de su ira. Así que podemos adorar al Señor. Y vamos a cantar una canción que el estribillo dice: en aquella cruz me salvaste. Derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, que es alabado sea el Señor. Gloria y honra a ti, Señor. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y adoramos al Señor por su salvación?